Pues primero, buenas tardes y gracias por la espera porque sé que mi presentación se había estado postergando por N situaciones y pues voy a tratar de ser lo mejor explícita porque es muchísimo material muy interesante de esta mujer, pero bueno, vamos a tratar de irlo proyectando e ir leyendo porque hice un pequeño compendio para que nos quede cada vez más claro. Y bueno, pues vamos a hablar de la historia de Isabel de Moctezuma. La que sigue. Dice, la historia de una mujer, Tecuispo, hija de Moctezuma. Todo parece indicar que Tecuispo nació dentro de los 2 primeros años del siglo XVI. Su nombre en náhuatl quiere decir hija del Señor, muy acorde a su origen, en tanto, además de ser hija de Moctezuma, su madre, Tezalco, era hija de Ahuizotl, el Tlatloni de México, antecesor de Moctezuma, por lo cual su nobleza se confirma por ambos lados. La niñez de ella transcurrió dentro de la corte de su padre y compartió pues la gloria y el poderío que tenía su papá. Pero no podemos dejar pasar por alto que esta pequeña princesa comenzó a crecer y aunque era muy joven cuando llegó Hernán Cortés, los mexicas lo recibieron pues con bomba y platillo pensando que venían ellos de buena fe a este pueblo. Sin embargo, pues no era nada buena fe la que traían estos, puesto que al poco tiempo se desató una matanza en el Templo Mayor y Pero de Alvarado, que era el capitán de Cortés, acompañado de sus hombres, comenzó asesinando sacerdotes, capitanes y demás miembros respetables de la sociedad mexica. Después, cuando Cortés regresa y se da cuenta de lo sucedido, mantuvo secuestrado a Moctezuma en el palacio de Azacazatl. Y entonces los españoles comenzaron a utilizar a Moctezuma para calmar a la muchedumbre que ya estaba bastante desatada por todo lo que se había venido con ese mal recibimiento que los españoles empezaron a hacer cuando llegaron aquí con los mexicas. Al ver Moctezuma que ya la fama del papá de Isabel iba hacia abajo, entonces lo encarcela, pero lo deja también muy a la disposición de todos aquellos que antes eran sus súbditos y que ahora, por no ver el poderío que él estaba teniendo, lo empezaron a apedrear al grado tal que lo matan. Aunque la historia dice que no saben si fue realmente esa forma de maltrato a través de las pedradas que le daban al papá de Isabel, lo que lo mató, o bien al final Moctezuma lo pudo apuñalar porque pues ya sabía que no le era útil para los planes que él tenía con respecto a llegar con los mexicas. La siguiente. Casi toda la vida de Isabel Moctezuma estuvo ligado a la tragedia. Fue obligada a casarse 5 veces. También fue violada por Cortés e incluso se convirtió en testigo de la destrucción de su pueblo. Sin embargo, hasta el final de sus días, se esforzó por ser una mujer generosa con quienes la rodeaban. Y esto lo vamos a ver al final de la presentación. Cuando muere el papá de Isabel, ya agonizando, pues le encarga a Cortés el cuidado de Isabel y de sus otras 2 hijas, que era María y Marina. Y bueno, este hombre, aprovechando la confianza que le había dejado ya Moctezuma de sus hijas, pues sabedor también que Isabel era la mayor y además dicen que era una mujer muy hermosa, pues abusa de ese poderío y de ese encargo que le dejan. Y por lo tanto, la siguiente, es donde comenzamos o empieza la discusión en la historia de que si Isabel Moctezuma fue la última o no princesa azteca, puesto que tuvo 2 hermanas más, como ahorita les estaba diciendo. Su verdadero nombre era Ixcaxochtitl Tecuisplo,
El primero proviene del náhuatl, Izcatl y Xochitl. En conjunto, estas palabras podrían traducirse como flor de algodón. En cuanto a Tecuispo, que también deriva del náhuatl, se descompone en Teutli, gobernante, en Ispotli, que es doncella, y cuando le añaden el sufijo Itzin, quiere decir que es la hija del Tlatoani y por lo tanto sería el equivalente a la princesa. La que sigue. Se desconoce cuándo nació Isabel, exactamente, aunque se cree que fue entre 1503 y 1510. Izcaxostli era la hija predilecta de Moctezuma, noveno emperador mexica, y su madre fue Taihualcán, hija del rey de Tlacopan de Tacuba. Y ahorita vamos a ver lo que pasa con Tacuba. La que sigue. Tecuixpo transitó los inicios de la dominación española. Su vida fue de aprendizaje, resistencia, dolor, fortaleza, rebeldía y lucha. En ella convivieron de manera conflictiva, dramática y creadora las culturas mexica y española. Su espíritu vive en el México moderno. Se dice que ella, pues, fue la principal, ahora sí que precursora de que nosotros los que estamos hoy en vida aquí tengamos tan arraigado el sentimiento español, puesto que ella lo vivió de primera mano con Hernán Cortés. Toda vez y que como él la toma más que a Marina y a María, las otras dos hijas, la toma como de su propiedad, porque además sabía que por los orígenes que ella tenía de nobleza, pues ella tenía que continuar con ese linaje para poder también en un momento dado, que aquellos que en un momento dado pudieron repudiar a su papá, pudieran tener, seguir teniendo el respeto a ese imperio y de esa manera los españoles poder tener dominio para con nosotros los mexicas. Y antes de pasar a la siguiente lámina, que es donde viene ya toda la controversia de toda la vida que pasó ella, pues necesito decirles lo siguiente. El Tlatoani ya había caído, es decir, el imperio que su papá había formado y que él encabezaba, ese pueblo mexica, pues había caído y necesitaban un líder. Y es por eso que les digo que Hernán Cortés, utilizando esa encomienda que le deja el papá de Isabel de que cuidara a sus tres hijas, pues empezó a ver de qué manera podía continuar ese imperio, y entonces es que él elige, ¿sí?, que Cuitláhuac, señor de Iztapalapa y hermano de Moctezuma, fuera casado con Isabel, para que de esa manera entonces el pueblo que estaba en rebelión pudiera tranquilizarse y tener ya un líder que venía hermano del anterior y casado con la hija de ese líder. Y de esa manera también empezaran a bajar las aguas, porque estaban muy, ahora sí que alborotados con la muerte del papá de Isabel, y por lo tanto necesitaban un líder. Pero la siguiente, ella era muy pequeña, ella tenía 11 años, imagínense. O sea, eso no era un matrimonio, eso era un delito. Bueno, yo ahora sí ya peleándome como abogada, ¿verdad? Ella tenía 11 años cuando se casó con Cuitláhuac, quien, esto es de mi parte, afortunadamente murió a causa de la viruela, gracias a Dios, bien rapidísimo. O sea, digo, pobre criatura, tenía 11 años y ya estaba siendo casada con el hermano de su padre para poder legitimar ese poderío y que el pueblo que estaba en rebelión pueda tener paz. Entonces, les digo, muere afortunadamente por la viruela, y en 1523, tras la muerte de este hombre, ¿ok?, pues a ella la hacen casar ahora, ¿sí?, con el que fue el último emperador azteca, que fue Cuauhtémoc. Al terminar la conquista de México, Cuauhtémoc fue hecho prisionero. No obstante, se le respetó su posición como tlatoani, y el 28 de febrero de 1525, Cuauhtémoc fue sentenciado a muerte
y ejecutado en la horca, pues Hernán Cortés sospechó de una posible rebelión de los mexicas durante la expedición a Ibueras. Quiere decir que al ver Cortés que otra vez se podía levantar en armas el pueblo, como lo hizo hasta dar muerte al papá de Isabel, lo manda poner preso, porque si no se va a alborotar otra vez esta gente, y cómo le voy a hacer si apenas tenemos 2, 3 años de tener algo de paz en el Imperio Mexica. Y aparte, pues él tenía sus expectativas con respecto al pueblo mexica, pues eran otras, que era, como lo vamos a ver en la historia, desafortunadamente era ir cada vez teniendo más tierras, más poderío, más sometimiento para con los mexicas, e ir haciendo grande el imperio que ellos tenían. Entonces, en 1526, a la muerte de su segundo matrimonio, la convierte Hernán Cortés al cristianismo, y es cuando ya ella adopta el nombre de Isabel de Moctezuma, ¿ok? Tras la muerte de su segundo matrimonio. Y entonces, al poco tiempo que Isabel, pues la vuelve a casar hijo de María Morales, ¿sí? Porque pues sabía que si no hacía esto, la rebelión iba a continuar. Y una de las cosas que lo hizo ver bien ante los ojos de los mexicas, aún y con la muerte y hacer prisionero a Cuauhtémoc, fue haberla bautizado a ella y ponerle el nombre de Isabel Moctezuma, ¿ok? Y de hecho, fue Hernán Cortés quien fue su padrino y le otorga el título de doña, como alusión a su origen noble que ella tenía. Entonces, él en ese bautizo le da el nombre de Isabel en honor a Isabel I de Castilla, y conservó el apellido de Moctezuma, reconociéndola como la única hija legítima del Tlatlón caído, cuando él tenía 2 hijas más, ¿se acuerdan? Que era Marina y Mariana, y nada más él reconoce a Isabel, sí, como la única hija legítima del Tlatlón, ¿ok? Y a pesar del cambio, durante este periodo colonial fue llamada también con sus 2 nombres, el español y el indígena, ¿sí? Hasta que la gente no se acostumbrara a ello. La siguiente. Entonces, como les decía ahorita, en 1524 y 1525 Isabel quedó nuevamente viuda. Para entonces, Tenochtitlan ya había caído, por lo que Cuauhtémoc era el último Tlatoani mexica e Isabel Moctezuma era el equivalente a la última princesa azteca. Y en 1526, tras la muerte de este segundo, ¿sí?, es cuando se convierte en el cristianismo y adopta el nombre de Isabel Moctezuma. Ahora sí viene lo bonito. Todos los matrimonios con los españoles que tuvo ella, porque los primeros fue con los mismos mexicas que eran o hermanos o descendientes, pero eran familia y eran mexicas. Y una vez hecho ya el bautizo y considerarla a ella parte de la nobleza, entonces es cuando le da derecho supuestamente a Hernán Cortés de empezar a buscarle a ella que cada casamiento que tuviera fuera a través o con españoles. La que sigue. Y entonces, en junio de ese mismo año, Hernán Cortés le otorga la encomienda más grande del Valle de México y el señorío de Tacuba, y fue otorgada como dote para el matrimonio que Hernán Cortés estaba planeando con ella para el visitador de Indias, Alonso de Grado. Y antes de seguir con esto, déjenme les digo que sí es cierto que en ese mes de junio, pues Hernán Cortés le otorga un gran dote, porque pues venía este visitador. Pero posteriormente Cortés la casó con Alonso de Grado. Además concedió a Isabel una cuantiosa dote. Pero antes del casamiento con este personaje, en ese mismo periodo, Hernán Cortés queda viudo y él era muy generoso. Entonces se lleva a Isabel a vivir con él a su casa, bien lindo él, ¿verdad? Y ella, pues, en el libro ya señala que para ella el haber tenido relaciones sexuales con él fue una violación porque ella no lo quería, ¿ok? Y bueno, entonces
momento de que ella se siente pues violada por él, y además él no tiene ni siquiera planes de casarse con ella, pues acuérdense que ya les digo que él estaba tratando de darle ese dote para que se casara con Alonso de Grado, ¿ok? Entonces, para Isabel la existencia de Leonor, de esa hija que tuvo con Hernán Cortés, para ella fue el fruto de una unión forzada. Y por lo tanto, para ella sentía como que era la destrucción ya de su pueblo el haberse entregado o haberla violado Hernán Cortés de esa manera. Por lo que nunca ella quiso reconocer a esa hija, ¿ok? Por eso, antes de que naciera Leonor, pues Cortés casó a Isabel con Pedro Gallego, quien aceptó el cargo de niña, ¿ok? Sin embargo, Isabel decía, o sea, ella no fue a formar parte de mi matrimonio contigo, puesto que para mí yo no la reconozco como hija porque fue parte de una violación. Pero entonces, ¿qué hace Hernán Cortés? Como fue rechazada por su mamá, no obstante, él la reconoce, le da su apellido, ¿ok? Pero se la encomienda a Juan de Andrada Moctezuma, ¿ok? Y es por eso que dicen que aunque Isabel y Hernán Cortés nunca llegaron a casarse, esa hija en común, que nació en 1528, nunca fue reconocida por su madre. En cambio, su padre le dio su apellido y le entregó al cuidado de Juan Altamirano, primo político de Hernán Cortés. Y entonces Leonor, que es la hija de Isabel y Moctezuma, recibe el título de nobleza por Carlos V, ¿ok? Pero nunca vivió, se dice, bajo la protección de su madre, puesto que para ella no había sido fruto de una relación amorosa, sino de una violación. Y bueno, la que sí. ¿Qué es lo que les estaba yo ahorita señalando? ¿Ok? En donde debido al linaje de Hernán Cortés le otorgó la encomienda para que se casara con Alonso de Grado. Y bueno, la encomienda dice todo esto, que es lo que conlleva ese dote tan grandote que les daban para que ellos pudieran casarse. En la siguiente vemos una pequeña reseña de cuando llega Hernán Cortés con sus compinches, ¿verdad? Y quiere supuestamente ser amigo de los mexicas, y cómo vemos la rebelión que se da, donde muere el papá de Isabel. Isabel es la segunda Filmina, viéndola de frente a mano derecha. Ella es, y bueno, se ve que era una mujer muy hermosa, ¿ok? Pero muy pequeña para empezar a vivir todas y cada una de las tragedias que vivió, porque pues vivió la rebelión, la muerte de su padre, y pues quedarse ahora sí bajo la protección del canijo que está a su lado, que es Hernán Cortés, ¿ok? Perdón, pero yo estaba muy enojada pero tú sabes que yo defiendo a las mujeres, y entonces yo estaba enojada cada que leía más cosas que le hacía Hernán Cortés a Isabel. Entonces, por eso de repente me enojo con lo que estoy leyendo, ¿ok? Entonces, pues, no se sabe si afortunadamente o desafortunadamente, pero muere, vuelve a quedar ella viuda, ¿sí? Y entonces, esta Firmina, que ya es que de repente me adelanto, chicos, ya se los había explicado, es cuando Isabel y Hernán Cortés nunca llegaron a casarse, tuvieron una hija en común, que es Leonor, que nació en el 58, en 1528, y nunca fue reconocida por ellos, ¿ok? Y bueno, y fue el licenciado Altamirano, primo de Hernán Cortés, quien se hace cargo de ella. Y bueno, ahora sí viene en la siguiente filmina, la que sigue, aquí. Pedro Gallego fue el cuarto esposo de Isabel Moctezuma. Su familia radicó en Barragán del Valle de Maíz, en San Luis Potosí. El matrimonio duró poco tiempo, pues Gallego de Andrade también murió en 1530. Bueno, la pobre mujer tenía suerte para que se le muriera. Pero bueno, yo digo qué bueno porque era muy pequeña. A pesar de ello, tuvo descendencia, un hijo de nombre Juan de Dios de Andrade Moctezuma.
del cual existe una línea de descendencia hasta el día de hoy, y que fueron pues uno de los que hasta hace poco, ¿no te acuerdas, Vero, que salió en la televisión? Ok, ahí creo que en TV Azteca, ¿sí? Es uno de ellos, ok, de esa descendencia. 2 años después, el quinto matrimonio se celebró con Juan Cano de Saavedra, un hidalgo que llegó a México con Narváez, con quien procreó. Es que dicen que son 5 hijos, pero en otro libro me dicen que son 6, pero que no se recuerda el nombre del último. Entonces, por eso dicen que son 5, que son Juan, Pedro, González, de los cuales 2 hijas llamaron Isabel y Catalina, siendo monjas fundadoras del convento de la Concepción de la Ciudad de México. La descendencia de los 3 restantes vive en España y en el norte de México, o sea, acá con nosotros, con la raza de acá del norte, ¿ok? Pero entonces, las 2 hijas que tuvo ella en este cuarto matrimonio con Pedro Gallego, esas 2 hijas se convierten en religiosas y bueno, son fundadoras del convento de la Concepción, que está en la Ciudad de México. Él, dicen que fue un hombre que la quiso muchísimo, al grado tal que se propone viajar a Castilla para establecer sin éxito los derechos naturales de Isabel sobre su patrimonio. Él era muy feliz con ella y ella era muy feliz con él, y es por eso que en ese matrimonio, al darse esa unión y esa fraternidad, y además decían que ambos estaban tan unidos porque él estaba muy deseoso de aprender todo lo que ella representaba como mexica, ¿ok? Y todo lo que ella en su momento traía como sus raíces, y por lo tanto para él, el haber tenido esta unión con ella, pues le hizo un matrimonio tan sólido, y que él había sido tan feliz, que es por eso que dijo, voy a viajar a España para poder que todo lo que yo tengo allá sea de ella, puesto que yo quiero que la reconozcan como tal, no solamente aquí, ¿sí? Sino también en España. La siguiente. Desafortunadamente, pues pasa el tiempo y doña Isabel de Moctezuma falleció en julio de 1550. Al momento de su muerte, era una mujer rica, noble, cristiana, influyente y respetada por la sociedad. Poco quedaba de la antigua princesa mexica en la noble dama novohispana, un claro ejemplo del duro proceso del mestizaje que sufrió en esta tierra con la llegada de los conquistadores. Si bien es cierto, ella fue una mujer que murió el 9 de diciembre de 1950, ella en su testamento, ¿sí?, otorgó la libertad a todos los esclavos indios naturales de la tierra que le correspondía. Ordenó misas, obsequias, hasta una quinta parte de sus bienes, y mandó pagar deudas y salarios de todos y cada uno de sus criados. Se dice que además en su testamento otorgó la libertad en la siguiente, a todos los esclavos indios, y fue una mujer que siempre estuvo al tanto de las necesidades de su pueblo. Una mujer que compartía lo que en un momento dado recibía como dotes en sus matrimonios para que su gente no sufriera pobreza. Era una mujer muy generosa, pero que además también dicen que en sus tiempos libres se dedicaba a poder dar clases. Ella les daba clases a sus criados para que pudieran salir adelante. Era una mujer muy generosa y que por lo tanto ella quería que lo que ella había pasado, su gente no la pasara tan mal como ella lo había hecho, pero que además que la poca o la mucha cultura que ella había obtenido de todos los matrimonios que había tenido que pasar, pues quería dejar un legado a todos los que en un momento dado habían estado cerca de ella y que en su momento habían estado siempre al pie del cañón con ella.
Dice que en su testamento, además de otorgar la libertad a todos los esclavos, ¿sí? Después de años de pleito en torno a la herencia, su hijo primogénito, Juan de Andrada, recibió únicamente una sexta parte del señorío de Tacuba. ¿Se acuerdan que le habían dado una dote muy grande? ¿Sí? Cuando ella ya estaba en varas, bueno, violada por Hernán Cortés, estaba violada y que se iba a casar con este hombre, ya le habían dado un dote muy grande de Tacuba. Y bueno, él recibe únicamente como hijo primogénito, solamente recibió una sexta parte de ese señorío. Mientras que la familia de Cano, que es el último de los matrimonios, se hizo con el control del resto del patrimonio de la que fue considerada por los españoles como señora natural de México mientras vivió. Isabel murió de muerte natural. Su testamento quedó constancia de su conversión al cristianismo, al menos de manera oficial, al declarar lo siguiente: en nombre de la Santísima Trinidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios verdadero que vive y reina por siempre sin fin. Amén. Y a honor y gloria y a la vaca de Nuestra Señora de la Virgen María. Nos dicen que al momento de señalar eso en su testamento, ante los españoles, ella ya queda firme como una princesa y que aparte pertenece a la nobleza ya de los españoles, además de haberse convertido ella ya al cristianismo. En la siguiente, después de todo lo que ella pasa, es por eso que la historia la nombra de esta manera. Isabel fue la madre del mestizaje entre españoles y mexicanos. Reivindica el vizconde porque ella, la princesa, la heredera del trono mexicano, hace que todos los nobles supervivientes no se levanten contra el imperio, sino que colaboren y los mete en la nueva sociedad que viene. Es decir, es por eso que la generosidad de ella era no solamente yo debo de avanzar con estos matrimonios que en su momento pues la vida le fue presentando y tener que hacer, sino que decía, todos los que vienen conmigo deben de estar en la misma, en la misma avance que yo voy teniendo, ¿ok? Porque no se vale, ¿ok? Que lo que yo he logrado con estos matrimonios y el enlace que he tenido con los españoles y el grado que me han estado otorgando también, los míos que han estado siempre no lo reciban. Y bueno, dicen que antes de morir, Isabel, pues además de otorgarle esta libertad a sus sirvientes, ella tenía alrededor de 50 años. Era muy joven, muchachos, porque yo tengo 56 y me siento súper joven. Entonces era muy joven. De los cuales, pues 20, ¿sí? Se los pasó casándose con uno y con otro. Y los últimos 30, ¿sí? Bueno, ella empieza a darse cuenta que ese estatus y esa riqueza que ella tenía, pues tenía que empezar a compartirla con todos aquellos que estaban a su lado. Y por eso dice que conservando ese estatus y riqueza, tal circunstancia lo obligó a someterse a un proceso de aculturación que, al igual que millones de indígenas a lo largo del siglo XVI y aún después, lo vivieron y lo sufrieron. Los más que en un momento dado fueron adoptándose a lo que ella iba y les explicaba en su lenguaje para que este mestizaje no fuera tan duro como el que ella vivió. Y por eso dicen que Tequischopa, que es Isabel, se inscribe en esta última categoría y que fue una de las mujeres que más esperanza dio al futuro de México en el mestizaje, en la historia que hemos vivido como país. Y bueno,